a nombre de nuestra hermana ministra, la licenciada Vilma Lanoca, les damos la cordial bienvenida a este histórico lugar, también saludando a la amable audiencia de Radio Cultura 102.4 FM en la ciudad de La Paz y por supuesto la transmisión en vivo y en directo en las páginas oficiales del Ministerio de Culturas y Turismo Bolivia en Facebook y en la página del Ministerio de Culturas y Turismo en Twitter. Muchas gracias en esta presentación del disco El Huérfano Cósmico y el lanzamiento de la gira nacional por los 50 años del grupo Rupay. Rápidamente vamos a saludar a nuestra autoridad de esta cartera de Estado, al jefe de la Unidad de Coordinación de Consejos Departamentales de Cultura, al hermano Juan Carlos Cordero, quien nos acompaña en esta presentación, como también a los miembros del Grupo Rupay, a Piqui Murillo, a Basilio Guarachi, a Ramiro Calderón y a Ruprecht Wert. Bienvenidos a la Casa del Artista, bienvenidos a esta casa y al escenario principal donde los mejores y todos los artistas emergentes, como también reconocidos como ustedes en esta trayectoria, son parte de la historia del Ministerio de Culturas y Turismo. Rupay, en Europa conocido también como los Rupay y en Bolivia en los primeros años como el Quinteto Rupay, es un grupo boliviano de música fundada en 1968 en La Paz por Mario Porfidio Gutiérrez. Rupay fue el primer grupo que llevó los instrumentos musicales y las melodías indígenas en su forma original, primero a los escenarios de Bolivia y América Latina y más tarde Europa, y ha editado más de 21 álbumes. Rápidamente vamos a invitar las palabras de nuestro hermano Piqui Murillo, quien nos va a hablar de los conciertos y las presentaciones que vamos a tener a partir de esta noche y el día de mañana. Por favor, aquí en Testera, para las palabras de circunstancia de esta presentación en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, en La Paz, hoy y mañana. Muy buenos días, querida audiencia de TV Culturas. En nombre del Grupo Rupay les dirijo mi más grande saludo en este día en el cual nosotros vamos a iniciar nuestra gira en Bolivia, esta gira que después de 10 años nos trae nuevamente a nuestra querida tierra boliviana. El Grupo Rupay está muy orgulloso y es una gran satisfacción poder estar presentes nuevamente ante el público boliviano. Nosotros presentamos el día de hoy tanto el espectáculo, el concierto El Huérfano Cósmico. Presentamos también en esta ocasión, en estos momentos, el nuevo disco CD que lleva el mismo título, El Huérfano Cósmico, y presentamos también el libro que traza la biografía de nuestro fundador, maestro, poeta, periodista, escritor, el señor Mario Porfidio Gutiérrez, nuestro maestro a quien hemos venido a rendir homenaje especial en esta ocasión. Quiero señalar una vez más que festejamos nuestros 50 años con esta gira y es para nosotros un motivo de gran satisfacción poder haber cumplido durante estos largos años esta trayectoria artística, que no solamente es artística, puesto que nosotros tenemos también una preocupación que es de carácter social, cultural, que implica varias actividades a las cuales nuestra asociación sociocultural Rupay pretende dedicarse a partir de hoy, acá en Bolivia. Dirigimos un saludo también a las autoridades y a todos los responsables de asociaciones y actividades culturales para que puedan acercarse a nosotros y que podamos compartir estos largos años de experiencia en beneficio de la juventud boliviana, a quien nuestro máximo deseo es transmitir todo lo que hemos aprendido en nuestra gira alrededor del mundo. Es evidente que para nosotros esperamos ya en estos días y especialmente en esta tarde o en esta noche a las 19:30 la asistencia y el apoyo de todos ustedes. Mañana igualmente a 19:30, mañana miércoles, esperamos que todo lo que vamos a presentar, este espectáculo que contiene y que retrasa la historia musical del Grupo Rupay desde los 1968 hasta el día de hoy, 2018. En 4 partes vamos a tratar de presentarles esta carrera artística y es por eso que esperamos que ustedes tengan gran satisfacción. Vamos igualmente en los últimos años presentar este disco que contiene obras inéditas de la composición de nuestro maestro Mario Gutiérrez y por esta razón somos el día de hoy 10 personas que tenemos, por así decir, una orquesta de cámara andina que presenta un nuevo tipo, un nuevo estilo de música con contribución y digamos mezclas de instrumentos andinos y la contribución de instrumentos autóctonos y la contribución igualmente del violoncelo,
ritmos y de música europea que van al día de hoy cotejar esta nueva creación con la cual pretendemos rendir nuestro gran homenaje a nuestro maestro Mario Gutiérrez. Una vez más, con estas breves palabras, sean ustedes bienvenidos, público de Bolivia, TV Culturas, señor Juan Carlos Cordero. Le agradecemos este signo de deferencia hacia nosotros. El Grupo Rupay les presenta el más gran saludo. Muy buenos días a todos y sean bienvenidos. Muchísimas gracias, nuestro hermano Piqui Murillo, miembro del Grupo Rupay. La invitación está hecha esta noche y el día de mañana en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, en la ciudad de La Paz. Atención Oruro, porque vamos a estar el día jueves en el Paraninfo Universitario y el día viernes en Sucre, en el Teatro 3 de Febrero. Así que ya saben las invitaciones para que todo el público y amantes de la música del Grupo Rupay puedan asistir y compartir lo que son los 50 años de este grupo. Rápidamente vamos a pedir las palabras a cargo del señor Basilio Guarachi para que también nos explique de toda esta trayectoria de este fenomenal grupo. Muchísimas gracias por la invitación, contentos de retornar al país después de 10 años de trayectoria en Europa. Quiero decir que Rupay en los años 68, creado por don Mario Porfirio Gutiérrez, con el nombre de Quinteto Rupay. Saludar al mismo tiempo a aquellos que han podido dar sus primeros pasos durante 3 años acá en Bolivia y luego el grupo tuvo que ausentarse hacia Europa, de las cuales estamos acá presentes la mayoría de aquellos que acompañamos como Grupo Rupay. Estamos contentos de retornar y, como decía mi compañero, y rendir un tributo máximo a don Mario Porfirio Gutiérrez, que nos dejó herencias musicales y textos. Y para aquellos que han sabido comprender, como nosotros, Rupay y otros tantos grupos, no solamente acá en Bolivia, Rupay existe también en otras fronteras, como Argentina, existe Rupay en Ecuador, y mismo acá en Bolivia, en Cochabamba, hay un grupo que se llama Rupay. Esa gente que ha sabido comprender el mensaje de Mario, el acercamiento hacia las culturas andinas, la ejecutación de instrumentos de cuerda y mayormente de viento, y que hoy en día en Bolivia y en el extranjero se ejecutan estas melodías. Queremos agradecer igualmente la compañía de doña Luzmila Carpio y de don Lucho Cabur, con quien personalmente yo llegué a pisar por primera vez y con quien Rupay pisó por primera vez en 1973 Europa. Gracias a ellos estamos mancomunados para rendirle homenaje a don Mario Gutiérrez. Un saludo especial a aquellos que no han podido venir a Bolivia, a Félix Cerezo y Goyo Céspedes, que se encuentran delicados de salud en Alemania. Un gran saludo. Igualmente un homenaje para don Ernesto Cabur y todos aquellos compositores que han hecho lo máximo por hacer un lenguaje universal, un lenguaje, aquello que llamamos música. Trataremos de no defraudarlos y estaremos presentes esta noche, mañana y hasta fin de semana con nuestra música y igualmente con otros compañeros que nos acompañan, que son italianos y alemanes que nos acompañan, que han integrado ahora Rupay. Mario tenía siempre un sueño de agrandar la familia Rupay. El color, la nacionalidad no tenía importancia y hoy se están cumpliendo estos deseos de Mario. Estamos felices de festejar a Mario y sus ideas y los 50 años Rupay. Muchísimas gracias y hasta esta noche tal vez. Muchas gracias, nuestro hermano Basilio Guarachi. A continuación voy a pedir que prestemos atención a las pantallas porque vamos a mostrar el spot oficial del Grupo Rupay, donde vamos a apreciar y va a estar en los diferentes medios de comunicación para que las personas estén anoticiadas y puedan asistir a los diferentes conciertos por los 50 años. Queridos hermanos, hermanas, Juventud Boliviana, amigos, quedan ustedes pues invitados de todo corazón a este trabajo que se concretiza en los conciertos que presentamos en el Teatro Municipal
Alberto Saavedra Pérez, aquí en La Paz. Queremos pues contar con su presencia, su interés, su audiencia. A todos aquellos que en años anteriores han estado junto a nosotros, que conocen la música, las preocupaciones de Mario Gutiérrez y de su grupo, del grupo Rupay, pues una vez más, por favor, vengan, escuchen, deleítense con con estas novedades, con estas melodías, con este corazón con el cual nos dirigimos al público boliviano. Vengan a escucharnos, participen el día martes 23 de octubre, el día miércoles 24 de octubre, a esto que de todo corazón nosotros le brindamos en este concierto denominado El Huérfano Cósmico. Fuerte los aplausos, por favor, para el grupo Rupay en sus 50 años y en esta presentación del disco El Huérfano Cósmico. A continuación, las palabras a cargo del hermano Juan Carlos Cordero, jefe de la Unidad de Coordinación de Consejos Departamentales de Cultura, dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo. Muy buenos días. A nombre de la ministra de Culturas y Turismo, Vilma Lanoca, les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y queridos hermanos de Rupay, les damos la bienvenida a la casa del artista, la casa de cada uno de ustedes. Ruprecht, bienvenido, de Alemania. Y dentro del grupo Rupay también existen dos compañeros que son de Italia, integrantes del grupo. Piki, Basilio, Ramiro, bienvenidos. Nos sentimos muy orgullosos, muy halagados de su presencia. Hace unos 10 años atrás nos conocimos personalmente. Hace unos 10 años atrás hicimos una gira nacional, yo estaba en la parte de la producción de sonido y pudimos llevar un trabajo de Mario que a mí me sorprendió bastante. Dentro de las giras que yo realizaba en Europa, el grupo Rupay y Mario era como una leyenda. Y me decían, mi hermano que vive en Francia, también músico, me decía, no, Mario es bien indigenista, decían, ¿no? Es bien indigenista, no quiere saber nada de Europa. Y entonces desarrolla ese trabajo. Y en Francia, que era la parte de Bretaña, al noroeste de Francia, donde trabajaba mi hermano, la influencia de Mario era muy fuerte. O sea, ahí podías ver a los músicos realmente comprometidos con lo que era la cultura andina boliviana. Tanto así que hay festivales de presencia de música autóctona boliviana que respetan hasta la mínima forma en cómo usas el poncho, en cómo se visten con las abarcas. Si entras con poncho y abarcas, ya estás descalificado. Y ese es el impacto que ha generado un grupo como Rupay bajo el liderazgo de Mario Gutiérrez. No hemos tenido la fortuna, el honor de haberlo conocido personalmente, pero fue en 1982 cuando yo, un buen estudiante de música en el instrumento violín, aprendiendo los minuets, las zarabandas y aquellos temas clásicos, los burés, a Bach, y de repente tengo un padre que se enferma y lleva al exterior un disco que era de Rupay, Gilatanaka, Cuyacanaka, Jiquisiñani. Y acabo de encontrar un otro que dice, acá Emiliata, Hachasquiu, Hachasquiu Yaquisisquiwai, Tatapaj Mamitaptampi, Chuquiago Toqueru Sarabje. Esa forma tan sencilla de expresar cosas tan profundas a través de un lenguaje tan simple como el aymara y su traducción, que pueden decir, oh, canción de niños, pero el contenido profundo, la cosmovisión, la forma de expresar realmente ha calado y ha influido toda una generación. Ese momento decidí cambiar de la música clásica a la música boliviana. Rupay ha marcado un espacio en mi vida artística y ha determinado el camino por el cual debo seguir. Y ahora cuando regresan los hermanos de Rupay, no solamente para decir estamos vigentes, ya tenemos 50 años de trabajo continuo, sino vienen con una propuesta ideológica, con una propuesta que empodera la cosmovisión que en este momento estamos viviendo. Y es que ellos han sido ya profetas en su momento y nunca han emigrado a depender de lo que es la música europea, sino todo lo contrario, han valorado lo que es la cosmovisión y los valores de este pueblo, aún viviendo en condiciones adversas, donde todo el poder del colonialismo está fuerte. Queremos
y muchas gracias por darnos este honor de presentar el disco Rupay, Calor del Sol, El Huérfano Cósmico, que es un tributo a Mario Gutiérrez, un Mario que ha sabido trascender mucho más de lo que ha significado acá, que ha sabido mantener su cultura viva en su momento. Ruprecht, tú has estado con él todo este tiempo, y desde Bolivia queremos agradecerte profundamente el haber sido tú quien ha estado continuando esos últimos pasos que ha estado Mario realizando, y el poder concretar y hacer una continuidad de esto. Piqui, Basilio, Ramiro, ustedes por esa energía, porque es bien difícil hacer música también allá, tienes que sobrevivir, no es una cosa de que en Europa se vive bien de la música, también es difícil vivir allá, y que ustedes hayan continuado con ese empuje, realmente hace que los bolivianos nos sintamos dignos y orgullosos del trabajo que ustedes desarrollan. Este disco será presentado esta noche en el Teatro Municipal, pero al mismo tiempo se ha hecho un trabajo de biografía del grupo Rupay, realizado por nuestra hermana María Antonieta Arauco, una investigadora prolija que además hace un trabajo de investigación sobre los artistas y autores bolivianos. Y este es un trabajo que tiene esa categoría, esa minuciosidad de investigación, donde realmente fundamentan lo que estamos hablando. Muchos desconocen qué es Rupay, muchos no conocen lo que realmente ha implicado Rupay, políticamente hablando, culturalmente, socialmente hablando. Y tal vez ustedes tampoco saben qué nivel de influencia han tenido en algunos jóvenes de Bolivia, que estoy seguro que han sabido cantar fuerte, y hasta hoy lo seguimos cantando, un Hachauro, un Haniwalikiti Marcata Armaciña, que viene a ser parte ahora de las cosas que nosotros enseñamos en las oportunidades que tenemos con los jóvenes y niños de esta amada tierra que ahora se ha convertido en un estado plurinacional. Y creo que Mario ya lo tenía ya establecido, el reconocimiento a cada identidad. Por eso los Rupay para mí han sido profetas en su tierra y también afuera. Qué mejor homenaje hacer que participar en el concierto esta noche en el Teatro Municipal. Queremos invitarlos, pero además hacer el lanzamiento nacional de este grupo Rupay. El mejor homenaje que podemos hacer es nuestra presencia. Este es un espacio que damos a los artistas, pero el mejor homenaje es la presencia de cada una y cada uno de los bolivianos a los eventos, para que nos podamos alimentar de esa fuerza cósmica, para que nos podamos alimentar de esas ideas que a través de la música un hermano boliviano como es Mario Gutiérrez ha sabido realizarlo. Tenemos muchos desafíos, y uno de esos también es el de poder plasmar las ideas de Mario Gutiérrez a través de un libro que después de 25 años llega acá. Son 50 años de Rupay, pero son ya 25 años de que Mario nos dejó, pero sus ideas perviven, y esas ideas hay que continuarlas comunicando, y nosotros asumimos como Estado boliviano la responsabilidad de poder hacer llegar todo este trabajo a los jóvenes que en este momento necesitan una guía espiritual, una guía cultural. Necesitamos fortalecer este proceso revolucionario cultural de cambio que estamos viviendo, liderizados por nuestro presidente Evo Morales Aymar. Y este es el espacio ideal para hacerlo. Y les agradecemos nuevamente por todo ese compromiso. No saben realmente qué apoyo nos da en este momento de revolución cultural. Muchas gracias, mucho éxito y jalala. Muchísimas gracias a Juan Carlos Cordero, jefe de la Unidad de Coordinación de los Consejos Departamentales de Cultura. Vamos a pedir a nuestra autoridad y a los invitados especiales ponerse de pie para la fotografía oficial del Ministerio de Culturas y Turismo, como también de los medios de comunicación, siempre saludando y agradeciendo a Piqui Murillo, a Basilio Guarachi, a Ramiro Calderón y a Ruprecht Guer. Muchas gracias por estar con nosotros y en esta conferencia de prensa de lo que ha sido la presentación del disco y El Huérfano Cósmico y el lanzamiento de la gira nacional por los 50 años. Fuertes los aplausos, por favor, para nuestros embajadores de la música de Bolivia, del Estado plurinacional. De esta manera nosotros cerramos la transmisión de TV Culturas para todo el país, recordándoles esta noche y mañana en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, el jueves en Oruro, Paraninfo Universitario, y el viernes en Sucre, Teatro 3 de Febrero. Buenos días, permiso. Agradecemos mucho esta posibilidad de poder manifestarnos y presentarnos ante el público paseño, y especialmente en RTP, que sabemos que es la comunidad de la vida, y creo que nosotros traemos eso, mucha vida. Completamente. Bienvenido. Muy buenas Está con noches. nosotros Ramiro Calderón. Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, muy feliz de estar aquí en el programa.
sobre todo que venimos después de 10 años, ¿no? De 10 años Claro, al de país. 10 años, sí. Nos Entonces, han venido a echar de menos. Sí, pero estamos así bien calientitos como para sobre todo poder aportar, ¿no?, en algo nuestra filosofía musical. Festejamos los 50 años, rendimos el tributo al señor Mario Gutiérrez y igualmente presentamos una obra que titulamos El huérfano cósmico. El huérfano cósmico, que es el libro que... El libro que escribió el señor Mario Gutiérrez y que esperamos poder presentar al público boliviano, ¿no es cierto? Es también el título del disco que hemos producido y es el nombre del concierto que presentamos el martes 23 y el miércoles 24 de octubre en el Teatro Municipal, ¿no es cierto? Así es. Entonces pensamos que con todo este conjunto presentamos, como dijo Ramiro, una filosofía musical, pero es una filosofía musical andina, propia nuestra, que nos identifica ante el mundo y es por eso que creo que hemos cumplido y cumplimos esta misión ante el mundo entero con la fiel reproducción de nuestras raíces bolivianas, ¿no es cierto? El Hachauru dice historia y biografía de Mario Porfirio Gutiérrez, escrito por la socióloga María Arauco, María Antonieta Arauco, y el libro acaba de salir ayer. Wow, está calentito. ¿No? Gracias, Carlitos, gracias. ¿No? Entonces, esto hace parte de la colaboración que la Asociación Cultural que yo presido